Toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor Jesús. Gracias, 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 Padre. Así como estamos de pie, hermano, les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 119, versículo 18. Y la palabra de Dios dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Amén. Tomen asiento. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El Salmo 119 está seccionado con las letras del alfabeto hebreo, ¿sí? Se le conoce como el alefato. Esto indica que, como dice la Escritura, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los testimonios de Jehová son fieles, que hacen sabio al sencillo. El mandamiento de Jehová es limpio, que alumbra los ojos. Los preceptos de Jehová son puros. Amén. Entonces está hablando de que la palabra de Dios es perfecta, es completa, es plena. Y la oración del salmista era: Señor, abre mis ojos. ¿Sabes? Porque tú puedes estar leyendo la palabra y no entender. ¿Recuerdan ustedes al eunuco que había venido a Jerusalén a adorar y regresaba en el camino, y el Espíritu Santo le dijo a Felipe: ve y júntate a ese carro, ¿no? Y entonces dice que el eunuco iba en su carruaje, ¿no?, de vuelta, porque había venido desde África, ¿verdad?, a adorar, desde Etiopía. Y entonces se le junta Felipe, ¿verdad?, el diácono Felipe, y le dice: pero ¿entiendes lo que lees? Dice: ¿y cómo entenderé si no hay nadie que me lo explique, no? Pues yo sí te puedo explicar, ¿no? Y súbete al carro, ¿no? Y entonces le empezó a explicar, hermanos. ¿Sabes? Porque la palabra de Dios dice que las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. O sea, no cualquiera las puede entender, ¿no? Ni siquiera los fariseos, que se sabían las escrituras, lo podían entender. Y consten de que los escribas, ¿verdad? O sea, cuando tú vas a la escuela, vas a la secundaria y te ponen a hacer dictados, es con la idea de que a través de la escritura tú aprendas más, ¿no? Es la práctica hace el maestro, ¿no? Porque eso, a ver, los que saben de neurociencias, ¿no?, saben que hay una conexión muy fuerte entre la escritura y el cerebro, ¿no? Se te van grabando las cosas. Entonces, los fariseos y los escribas se sabían bien las escrituras, pero no entendieron cuando llegó Jesús, ¿no? Bueno, pero sabes, en Marcos capítulo 10, del 46 al 52, vamos a ver una historia de un hombre que estaba ciego. Marcos 10. Y vamos a ver qué dice Marcos 10, 46. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo:
¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Sabes, muchos podemos ver físicamente, pero pocos pueden ver en lo espiritual lo que está sucediendo en derredor, ¿sí? Pablo oraba para que la iglesia, a los colosenses, Dios les diera espíritu de sabiduría, discernimiento y revelación, porque lo necesitamos, hermanos. Hay veces que no vemos. Yo recuerdo hace algunos años, cuando mi esposa y yo éramos novios, habíamos ido con los jóvenes a un balneario cerca de Injiutepec, y de pronto llegó un joven que estaba drogado, y el pastor, alarmado como el pastor con las ovejas, ¿no?, empezó a decir: retírense, pero mi esposa y yo ni cuenta nos dimos, ¿verdad? O sea, no, y no sé por qué nos dijo eso. Dice: Dios va a hacer algo grande con ustedes, porque ustedes, o sea, bien inocentes, o sea, ni cuenta se dieron, ¿no? O sea, no vimos el peligro, ¿no?, que estaba ahí. Pero es importante, hermanos, poder discernir las cosas en lo espiritual. ¿Sabes? Cuando Jesús fue llevado al templo, ni los fariseos ni los escribas supieron que había llegado, ¿no? Cuando fue presentado, dice que solamente 2 personas se dieron cuenta: Simeón y Ana, ¿sí? Y ambos eran profetas, y declararon palabra profética para Jesús. Entonces, no se trata de tener mucho conocimiento en lo intelectual, sino que de ahí tenemos que bajarlo al corazón, ¿sí? Tiene que bajar de la cabeza, del cerebro al corazón, para que esto venga a traer la transformación a nuestras vidas. Amén. Y la pregunta sería: ¿cuánto anhelas tu sanidad, querer recuperar la vista? ¿Sí? Porque muchas veces estamos tan sumergidos, hermanos, en las cosas de este mundo que no vemos, ¿sí? Por eso Juan escribe en su primera carta a los jóvenes, a la iglesia, y les dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué estamos viendo, hermanos? ¿Qué es lo que está influenciando nuestras vidas? ¿Qué es lo que está determinando nuestra forma de ser, nuestra conducta? ¿Qué estamos leyendo? Hace algunos años, recuerdo cuando estaba en el seminario, nuestro rector, que daba clases en la universidad, en la Ibero, estaban llevando el estudio de cierto filósofo, ¿no? No recuerdo el nombre del autor, ¿verdad? Pero dice que en la clase de filosofía, en la interacción con los alumnos, llegó un momento en que estaban tan compenetrados con el autor que de pronto los alumnos empezaron a hablar el mismo lenguaje del autor, ¿no?, del filósofo. Entonces, ¿sabes que aquello a lo que nos estamos sometiendo es lo que va a influenciar en nuestra vida? Lo que leemos, lo que vemos, con quién nos relacionamos, eso va a influir en nuestra conducta, ¿sí? Por eso es tan importante, hermanos, poder discernir
Es como cuando, a ver, ¿cuántas de aquí ponen las hermanas, no? Bueno, también los varones ayudan en la cocina, ¿no? Ponen frijoles de olla en su casa. Bueno, antes tú ibas a la tienda y te lo vendían por puño, ¿no? Pero ¿qué hacían las mujeres cuando iban a poner el frijol? ¿O qué hacen? A ver, dígame. ¿Sí? Se tiene que, como dicen, expulgar, ¿no? Bueno, sacar. ¿A alguien le tocó alguna vez que le sirvieron sus frijoles y le tocó una piedrita? Qué feo se siente, ¿no? Con las muelas. Bueno, entonces tú y yo tenemos que escudriñar, hermanos, con qué tipo de gente nos estamos relacionando, con quién nos estamos conectando. Y no es como dice Jesús, ¿no? Que no te juntes con todos, ¿no? Dice, de otra manera tendrías que salir del mundo. No, sino que con aquellos que dicen que son cristianos, pero que son cristinos. Bueno, no, perdón. Que dicen que son cristianos, pero que no son cristianos en realidad, ¿no? Pero tenemos que discernir, hermanos, porque esa influencia va a gobernar nuestras vidas. Pero ¿qué tanto anhelas tú poder realmente ver más allá de lo que estás viendo en lo natural? ¿Qué tanto tú quieres realmente recuperar la vista espiritual, ¿no? Hace poco en el centro de trabajo donde me encuentro llevaron una promoción para lentes, ¿no? Dicen que hay un recurso que bajan del IEBEN, por ahí está nuestra hermana Liber. Sí, y hay un recurso que cada año dan, ¿no? Y yo nunca lo había pedido y dicen, oye, ¿por qué no lo pides? Y pues es que no sé, creo que dicen que nada más para tales compañeros, ¿no? No, tú también puedes pedir. Ok, perfecto, ¿no? Y fuimos y solicitamos el recurso y Dios mediante va a llegar, ¿no? Ya va a tener lentes nuevos y mi esposa también. Porque yo quiero ver mejor, ¿no? Entonces, vemos que Bartimeo tenía tantos deseos de ver que dice que él clamó, ¿verdad? Diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque pasaba la multitud y él quería ser escuchado, ¿no? Y el profeta Jeremías dice, ¿verdad? En el capítulo 33:3, clama a mí y yo te responderé. Si clamamos a Dios, hermanos, dice Jesús, ¿quién de ustedes, porque ustedes, aún ustedes siendo malos, ¿verdad?, les saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más mi Padre Celestial les dará las cosas buenas que le pidan, ¿no? ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? ¿O si le pide un pescado, le van a dar una serpiente a su hijo? ¿O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión? No, pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas, ¿cuánto más mi Padre Celestial? Entonces, si tú y yo clamamos a Dios para que podamos ver en lo espiritual, ¿sabes qué dice la Escritura? Cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Esos tesoros escondidos que Dios tiene en su secreto, no es para cualquiera, hermanos, es para el que lo anhela y lo busca. Por eso dice Jesús que el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró una perla de gran precio y fue y vendió todo lo que tenía y compró la perla. O también es semejante a un hombre que, estando en el campo, de pronto se encuentra en un terreno, ¿verdad?, un tesoro, y dice que lo tapa, lo esconde, ¿verdad?, y va y compra la propiedad. Obviamente nadie sabe más que él que ahí está el tesoro, y tiene el tesoro. Porque donde esté vuestro tesoro, dice Cristo, ahí estará tu corazón. En la medida de nuestras prioridades, hermanos, realmente, ¿qué es lo más importante? Porque eso va a determinar cuál es nuestro tesoro, ¿sí? En la clase de ministerio, ¿no?, en la escuela de ministerio hay una tarea donde se les dice, ¿no?, escribe tus prioridades, ¿no? Y sabes que a veces
esas prioridades no son reales, ¿no? O sea, a lo mejor es tu anhelo, es tu deseo, pero a veces en la práctica a veces no es así. O sea, sabes que Dios tiene que ser el primer lugar, pero muchas veces ocupa el tercero o cuarto, ¿no? A veces lo más importante para ti es tu trabajo, ¿no? A veces lo más importante para ti puede ser el fútbol, ¿no? O quizás la familia, ¿no? O el trabajo, no sé, hacer dinero, ¿no? Pero a veces Dios no es el primer lugar. Pero ¿sabes? Cuando se repartió la herencia de la tierra prometida, dice que a cada una de las tribus les dieron su porción, ¿verdad? Pero cuando le tocó a la tribu de Leví, le dijo, solamente ellos no van a tener. Dice, porque yo soy tu herencia. ¿Sabes que Dios es nuestra herencia? Por eso cuando Marta le reclamaba a Jesús de que estaba bien preocupada haciendo la comida, limpiando la casa, queriendo quedar bien con el maestro, y María estaba sentada a los pies, le dice, Señor, ¿no tienes cuidado de mi hermana? Dile que me ayude, ¿no? Y Jesús, ¿qué le respondió? Afanada y turbada estás con los quehaceres de este mundo, pero María escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Sí? Entonces, hermanos, hoy en día, por ejemplo, hay algunos líderes motivacionales, ¿verdad?, que cobran una enorme cantidad de dinero por dar sus conferencias y gente paga, ¿no? O sea, ahorra, no, si quiero ir a oír a John Maxwell o no sé, otros líderes motivacionales, ¿no? Con tal de estar ahí, aunque sea, no sé, una conferencia, ¿no? Pero hermanos, qué mejor estar a los pies del maestro de maestros. ¿Sí? Yo les platicaba una ocasión de que hace muchos años en Colombia, cuando las misiones llegaron de Estados Unidos a Colombia a predicar el evangelio, los primeros misioneros, pasaron como 20 años y lograron fundar como 7 iglesias, algunas congregaciones, algunos misioneros murieron ahogados en los ríos de Colombia, ¿no? Pero dentro de todo ese movimiento hubo un pastor que era colportor, o sea, alguien que iba llevando el evangelio, vendiendo Biblias casa por casa, ¿no? Y dicen que hubo un hombre llamado Víctor Landeros que en su afán de querer aprender a leer, compró una Biblia, ¿no? Y a través de la lectura de la Biblia se convirtió al evangelio, de tal manera que él tenía 2 esposas, renunció a una de ellas, tenía unos negocios de bares, los cerró con tal de servir al Señor, y de acuerdo por las normas de la iglesia no se pudo bautizar por esa problemática que tenía, ¿no? Y se fue a sembrar, cultivar la tierra, pero estando trabajando en el campo, pasó un año y tuvo un sueño donde él se veía a sí mismo caminando en un camino en medio del bosque, de la selva, y al final llegaba a una cabaña donde había una familia. Él llegaba y él se veía que llevaba un libro y tocaba la puerta y él les decía, ¿puedo hoy hablar a ustedes acerca de este libro? Y entonces fue un sueño, ¿no? Y pasó un año y a la vuelta de un año él se propuso buscar el lugar de sus sueños y se introdujo al bosque y de pronto se encontró caminando en el camino de sus sueños y al final encontró la cabaña que había visto en el sueño. Obviamente llevaba su Biblia y tocó la puerta y les dijo, ¿me permiten hablarles de este libro? Y la familia ya habían soñado que alguien iba a llegar a predicarles y la familia se convirtió a Cristo. Y a partir de esa fecha se volvió un evangelista. Y para no serlas tan larga, hermanos, al final este hombre, que era un iletrado, ¿verdad?, que no había tenido oportunidad de ir al seminario ni a la escuela bíblica, logró hacer mucho más en menos tiempo que las misiones de los Estados Unidos.
De tal manera que aún el rector del seminario venía a sentarse a los pies de este humilde hombre para oír las palabras de sabiduría que salían de su boca. Porque no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Porque no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. O sea, necesitamos la revelación del Espíritu Santo, hermanos, para tener discernimiento. O sea, Dios no quiere que estemos, no es que yo no digo que no debemos estudiar la palabra, es bien importante, pero necesitamos que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento y por eso vamos a seguir adelante. Dice, vamos a ver la necesidad de poder ver. Lucas 24, 16 nos habla la historia de los caminantes de Emaús. Y según la historia dice que esos dos varones, que se entienden que eran discípulos de Cristo, iban muy tristes porque a Jesús lo habían crucificado y ya lo habían sepultado. Y entonces dice que de pronto Jesús se les aparece y empieza a caminar junto con ellos. Pero dice que, déjeme ver, en el versículo 16 dice, bueno, desde el 15, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. ¿Sabes? Muchos tienen los ojos velados y no conocen a Jesús. Pero Jesús declaró diciendo que la vida eterna consiste en esto, en conocerlo a Él, a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo no sé, ¿verdad? Pero dice la Escritura, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová, ¿no? Bueno, la filosofía dice que es nuestra media naranja, ¿no? Alguien dice que es nuestra naranja completa, ¿no? El punto es de que cuando tú te enamoras y tienes una relación de pareja, algo cambia en ti, ¿sí o no? Es una experiencia, bueno, nuestros pastores, ¿no? Tienen su testimonio muy, muy bonito, ¿no? O sea, hay algo que sucede en ti, ¿sí? A veces, bueno, me gusta luego mencionar esto, ¿no? De ese cantante, ¿no? De Víctor Iturbe, que cantaba, ¿no? Su canción de felicidad, decía, ¿no? Hoy te vuelvo a encontrar, no podía vivir más sin ti, ¿no? Dice, hoy amanece y el sol tiene un raro esplendor, ¿eh? Veo la luna brillar, oigo el viento cantar, ¿no? Dice, nada es nuevo, solo que te conocí, ¿no? Lo que hace el amor. Entonces, cuando tú conoces a Cristo y te enamoras de Él, tu vida es transformada, ¿sí? Algo sucede en tu interior, en tu corazón. Pero dice entonces que hay una necesidad de poder conocer a Jesús y poder enamorarnos de Él. Amén. Jesús, hermanos, el deseo de Jesús es de abrir nuestros ojos. Amén. Vamos a ver qué dice Juan 9. Del 1 al 7. Les voy a leer, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces
y se lavó y regresó viendo. Vean, en el primer caso con Bartimeo clamó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero en este caso, el ciego no lo pidió, porque ni siquiera sabía que Jesús estaba pasando por ahí, ¿no? Sino que el deseo de Jesús: quiero sanarlo, quiero devolverle la vista, ¿no? Él quiere hacerlo, hermanos. Ahora, ¿por qué? Porque Él quiere revelarnos sus misterios. Mateo 11, 25. Dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Amén. Entonces, Dios quiere revelarnos sus misterios. Dios quiere mostrarnos sus tesoros. ¿Quieres tú conocer los misterios de Dios? ¿Estás dispuesto a conocer los misterios de Dios? Ahora, hay una condición, ¿verdad? La condición para que Dios se revele a nuestras vidas, en primer lugar, es nacer de nuevo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Fue Nicodemo, que era un maestro de la ley, ¿verdad? Conocedor de la ley, de las Escrituras. Pero de entrada, desde que iba entrando por la puerta, Jesús luego le dijo: ¿sabes qué, Nicodemo? Necesitas nacer de nuevo. O sea, no hay de otra. Porque si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Sí? Y aprovechando aquí, entre paréntesis, hermano, la pregunta sería: ¿ya nació usted de nuevo? ¿Ya naciste de nuevo? Porque si no, ese es el momento, hermano, para que puedas entrar, ver el reino de Dios y entrar a Él. Amén. Y después, hermanos, dice el Señor Jesús que tenemos que ser como niños. Lo que acabamos de leer, ¿verdad? Te alabo, Padre, Dios del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Sabes, muchas veces nosotros pensamos como adultos que los niños no entienden. Eso es una mentira. Los niños pueden tener una percepción espiritual mucho más alta que un adulto. Recientemente subieron en un TikTok de un niño hebreo que Dios le reveló la urgencia, la necesidad de buscar de Dios. Quizás algunos lo han visto por ahí, pero el niño le dice a los papás: necesito tener un tiempo con Dios. Dice: ¿y tú cómo sabes eso? Dice: Dios me lo reveló allá arriba. ¿Quién te lo dio? El Señor, ¿verdad? Dios me dijo que necesito tener tiempo para buscarle, para tener comunión con Él. Entonces, hermanos, los niños son sensibles al Espíritu Santo, ¿sí? Porque muchas veces como adultos estamos más endurecidos. Tenemos fortalezas mentales, espirituales, que a veces no nos permiten entender las cosas que son en lo espiritual. Por eso dice el Señor: si ustedes no son como niños, no pueden entrar al reino de los cielos. Amén. Y por esa razón, Jesús dijo también en las bienaventuranzas, Mateo 5:8, lo siguiente: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Y esta era la oración de David también en Salmista, ¿no? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y espíritu recto renueva dentro de mí. Escudriñame, oh Dios, y prueba mi corazón. Pruébame, ¿verdad? Escudriñame y prueba mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Necesitamos, hermanos, venir cada día a la presencia de Dios y pedirle a Dios que nos escudriñe y que nos lave y que nos limpie continuamente, permanentemente, ¿sí? Como Jesús le dijo a Pedro, ¿no? Cuando le iba a lavar los pies y no quería, dice, si yo no te lavare no tendrás parte conmigo. Lávame más y más de mi maldad, decía David, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Sabes? Yo no nací en cuna cristiana, pero nací en el Evangelio de niño. Y yo me consideraba bueno. Pero cuando tú vas creciendo te vas dando cuenta, porque dije, bueno, yo no he matado, no he robado, no me he emborrachado, etcétera, ¿no? Pero cuando tú vas creciendo te vas dando cuenta que no se trata de que hagas o dejes de hacer esas cosas, sino que nuestra naturaleza es pecaminosa, ¿sí? O sea, somos rebeldes por naturaleza y por eso necesitamos continuamente buscar a Dios para que nos lave y nos limpie, ¿sí? Dice Juan en su primera carta que si decimos que andamos en luz y andamos en tinieblas, mentimos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, entonces estamos diciendo que Dios está mintiendo. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hijitos, les escribo esas cosas para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esa escritura, hermanos, no fue dada para los gentiles, para los inconversos. Esa escritura fue dada para la iglesia, ¿sí? No es para los nuevos, es para los creyentes, ¿sí? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Entonces, la confesión debe ser permanente. O sea, no es que dude del perdón de Jesús, pero es como tú cuando naces en el Evangelio también naces a la familia de Dios. Pero así como un hijo nace dentro de la familia, ¿verdad? Y crece, el hecho de que tu hijo peque contra ti no significa que dejes de ser tu hijo. Tú lo sigues amando, ¿sí o no? Porque es tu hijo. Entonces, ¿puede acaso haber un amor más grande que el de Dios? El amor de Dios es mucho más grande que el de un padre y una madre. Aunque como dicen por ahí, ¿no? Las mamás, ¿verdad? Si tocan a sus hijos se levantan como leonas a defender a los hijos, ¿no? También los papás, ¿no? Pero, ¿sabes? Dios es mucho más grande. Todavía su amor es mucho más grande. Por eso, Él ha provisto a Jesucristo. No sé cuántos han visto la película de La Cabaña, pero hay una escena donde el actor principal le reclama a Dios y le dice: tú tienes la costumbre de abandonar a los que amas, ¿no? Bueno, pues hasta tu propio hijo lo abandonaste, ¿verdad? En la cruz. ¿No es verdad que él exclamó diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces se voltea a Dios en la representación que estaba teniendo y le dice: tú no has entendido el misterio de la cruz. Y cuando le dice, le muestra sus manos, porque tú no creas que yo no estuve con él ahí. Y le muestra también las marcas de la cruz.
¿No crees que fue tan fácil para ambos soportar esto? Porque a lo mejor tú tienes 2, 3 hijos, ¿no? Y dices, no, pues si pierdo uno me queda otro, ¿no? Pero Dios nada más tenía uno, ¿no? O sea, tú te puedes imaginar el costo, el precio. O sea, no creas que para mí fue fácil entregar a mi hijo. No fue fácil. Yo estaba ahí también. Cuando él estaba ahí, yo también estaba con él. Yo también sufrí, porque es mi hijo. Entonces, necesitamos, hermanos, tener un corazón limpio, porque dice, sin santidad nadie verá al Señor. Para poder ver a Jesús, necesitamos ser lavados, limpiados y santificados cada día. ¿Por qué, hermanos? Porque la razón de ser de nuestras vistas restaurada es conocer a Jesús, poder contemplarlo a Él y conocer al Padre. Ya lo dijimos, ¿no? Y aún Pablo, ¿verdad? El apóstol llegó a decir, todo lo que yo tenía por excelencia, si alguien tiene de qué gloriarse, yo en cuanto a la carne, yo mucho más. Yo soy hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, estudié a los pies de Gamaliel, el mejor catedrático de mi época, etcétera, etcétera, ¿no? Del linaje de Benjamín, ¿verdad? Judío de pura cepa. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia según la carne, ahora dice, lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo y a este crucificado. No hay mejor cosa, hermanos, en este mundo que conocer a Jesús y al Padre, que conocer su amor que excede todo conocimiento, conocer la persona de Jesús. Si tú, como varón o como mujer, fuiste enriquecido cuando te uniste en matrimonio con alguien, con tu cónyuge, imagínate con Jesús. Cuánta riqueza emocional, espiritual podemos tener, contemplarlo, su gloria, cómo es Él realmente. Vamos a ver qué dice Colosenses 1. Del 15 al 20, escuchen, dice, ¿quién es Jesús? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, solamente si lo conocemos, hermanos, podemos tener comunión con Él. ¿Sí? Juan 14, 23, ¿qué dice? Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Sí? Y dice en otra parte, y me manifestaré a Él. Dios se va a manifestar, se va a revelar a tu vida, a tu corazón. Amén. Entonces, si lo conocemos, podemos entonces adorar en espíritu y en verdad. ¿Sí? Porque tales adoradores buscan que le adoren, ¿no?
Entonces, la oración de David era: Señor, abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley. Y la oración de Bartimeo, Señor, era: Señor, que recobre la vista, que te pueda conocer, ¿sí? Entonces, si el Salmo 100, vamos a ver Apocalipsis 1. Uno 11 dice, vean, desde nuevo voy a leer, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Hasta ahí. Vean. Entonces, si el Salmo 119 está compuesto por las letras del alfabeto hebreo, el alefato, Jesús dice: yo soy el Alfa y la Omega. Está hablando del alfabeto griego, ¿sí? O sea, yo soy la plenitud de todo, aquel que lo llena todo en todo. Entonces, hermano, no busquemos satisfacer nuestras vidas con cosas que no llenan, ¿sí? Porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posee, cosas que no satisfacen. Si tú piensas buscar una pareja para que te llene ese vacío, estás equivocado, hermano. El único que puede llenar ese vacío es Jesucristo. Y después, Cristo en tu hogar, con tu pareja, con tu esposa, con tu cónyuge, lo llena todo. No pienses que el terminar una carrera te va a llenar un vacío. No, yo no digo que está bien, estudia, es bueno. Pero nada de eso, ni el alcohol, ni los vicios, nada te va a llenar, hermano. Porque fuimos diseñados solamente para que ese vacío que tú sientes en tu corazón lo llene Dios, lo llene Cristo, lo llene el Espíritu Santo. Así fuimos diseñados, hermanos. Entonces es como si yo quisiera, a ver cuántos han hecho gelatinas aquí, a ver, las hermanas. Profesional en las áreas de gelatinas han hecho. Tienen en su casa moldes, ¿verdad? Entonces es como si tú hicieras una gelatina o un panqueque, ¿no? Un pastel, y luego lo quieres meter en otro molde que no corresponde, pues no, ¿verdad? Solamente Dios puede llenar, lo dijo un filósofo cristiano, ¿verdad? Porque nos has hecho para ti, oh Dios, y nuestras vidas estarán en desasosiego hasta que haya en descanso en ti. No hay de otra. Entonces, la pregunta que Jesús le dijo a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Y ahora, ¿Jesús sabía? Sí, Él lo sabe todo, ¿no? Pero quería que de Él saliera la petición: Maestro, que recobre la vista. Por eso Pablo dice, ¿no?, que eso es el Evangelio, ¿sí? No digas en tu corazón: ¿quién va a subir al cielo? Eso es hacer para que Cristo vuelva a venir otra vez a la tierra. O ¿quién se va a ir al infierno? ¿Quién se va a perder? ¿Qué dice la divina respuesta? Cerca de ti está la respuesta, en tu boca y en tu corazón. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, lo tienes que pedir, hermano. Tienes que anhelarlo en tu corazón y desearlo. Porque Dios no va a ayudar a nadie
que no quiera ser ayudado. O sea, si tú quieres permanecer ciego, así te quedarás, ¿sí? Por eso Jesús criticaba a los escribas y fariseos, nos decía, estos son ciegos guías de ciego, porque cuando sanó al ciego de nacimiento le dijo, yo para eso he venido, dijo Cristo, ¿no? Para que los que no ven, vean, y para que los que ven sean cegados. Y nos ofende el Señor, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Sí, exactamente, lo acaban de decir, ¿no? Ustedes son ciegos guías de ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Pero si tú te dejas guiar por Jesús, que es la luz del mundo, hermanos, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Vas a poder ver cuál fue la respuesta de Bartimeo cuando fue sanado. A ver, vamos a ver otra vez Marcos 10. Vamos a ver cómo reaccionó Bartimeo. Marcos 10, 51 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Dice, y enseguida recobró la vista, dice, y siguió a Jesús. ¿Sí? Pero cuando Jesús se manifiesta al otro ciego también, ¿qué hizo Bartimeo? Siguió a Jesús. ¿Sí? Cuando el Señor se le revela al otro ciego de nacimiento que le untó los ojos, porque dice que le preguntaron, ¿y quién te sanó? No sé, un hombre llamado Jesús, ¿verdad? Me puso lodo en los ojos y me dijo, ve y lávate al Siloé, y me lavé y ahora veo, ¿no? Y no daban crédito los fariseos, ¿no? Y dice que cuando le dijeron, ¿cómo te sanó? Dice, ¿por qué quieren saber? Ya les se los dije, ¿no? ¿Acaso ustedes se quieren hacer sus discípulos? Tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés, ¿no? Pero ese ni siquiera lo conocemos. Pues eso es lo maravilloso, ¿no? Que ustedes no lo conozcan. Si este hombre no fuera de Dios y si Dios no estuviera con él, no haría lo que hace, ¿no? Y le dice, alaba a Dios, ¿verdad? Este hombre es pecador, ¿no? Pues no sé si sea pecador, pero si no fuera de Dios no me hubiera sanado, ¿no? Y lo expulsaron, ¿no? Y cuando se encuentra con Jesús con él y le dice, Jesús, ¿crees en el Hijo de Dios? Dice, ¿quién es, Señor? Pues yo soy, el que habla contigo soy yo, dice, y lo adoró. Esa fue la respuesta del que estaba ciego. Al recuperar la vista, adoró a Jesús. Y la mujer samaritana, hermanos, también cuando estuvo platicando con Jesús, dice que al final Jesús le dijo a la mujer, sé que debe venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando Él venga nos revelará todas las cosas. Y le dice Jesús, yo soy el que habla contigo. ¿Y cuál fue la respuesta de la mujer? Fue a tomar un curso de capacitación para ir a predicar, se fue al seminario, a la escuela bíblica para mujeres, no, se fue luego a predicar el evangelio, hermanos, porque le fue revelado Cristo. Hermano, la pregunta que Jesús te haría esta tarde, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Anhelas realmente ver las cosas de Dios en lo espiritual? ¿Quieres profundizar o solamente te conformas con venir al culto cada 8 días, ¿no? Y un poquito, ¿no? Un poquito de la dosis diaria. O sea, Bartimeo clamó cuando mis hermanos, ¿verdad?, vieron a su hija accidentada, clamaron y Dios lo respondió, porque el anhelo de su corazón, Señor, salva a mi hija. Y Dios, que comprometió su palabra, respondió. Hermano, ¿quieres permanecer siendo ciego?
¿Quieres seguir sin ver lo que Dios está obrando hoy en día? Los misterios de Dios. Dios se quiere revelar, pero necesitas, hermano, querer que Dios se revele a tu vida. Dice del Señor cuando resucitó que no entendían los discípulos, estaban todos confundidos. Dice, cuando se les revela, se les manifiesta, dice, y les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Necesitamos, hermanos, que toda venda de nuestros ojos sea quitada para poder conocer a Jesús, que nos sea revelado Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a escuchar ese canto. Y mientras lo escuchamos, hermanos, que esta sea nuestra oración delante de Dios. Amén. Hágala su oración. Puestos de pie. Esa voz que como estruendo resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el divino Dios.
Padre, queremos conocer a Jesús, porque sabemos, Señor, que si conocemos a Jesús, conocemos realmente al Padre, como ese Dios de amor que se ha revelado en las Escrituras. Y saber que nuestro Dios no es un Dios tirano, sino que es un Padre amoroso, que de tal manera nos amaste, que entregaste la vida de tu Hijo Jesucristo, tu único Hijo, porque nos amaste de tal manera, Dios. Gracias por tu Espíritu Santo, que nos revela al Hijo y nos revela al Padre. Señor, ayúdanos a esforzarnos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de quién eres tú, Señor. Padre, tú eres la perla del gran precio. Tú eres el tesoro escondido que tanto busqué, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejarlo todo por ti, Jesús. Que tú seas nuestra herencia. Que te amemos sobre todas las cosas, Dios. Que nada, Señor, te robe el lugar que te corresponde en nuestras vidas. Dios, que seamos como esas 5 vírgenes que estaban preparadas para recibir al novio, que estaban apercibidas del regreso del novio, Padre. Que nuestras lámparas estén llenas del Espíritu Santo, Señor, y que anhelemos el regreso del novio, de Cristo, para poder tener comunión contigo por la eternidad, Señor. De aquí a la eternidad, Cristo, por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Adiós. Gracias.